Buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí transmitiendo desde la Avenida Reforma. Hoy nos tocó hacer esta dominguera aquí con ustedes y quiero saludar a todas y a todos los que se conecten en esta transmisión de Facebook Live. Muchas gracias. Feliz domingo. El domingo en la Ciudad de México está muy húmedo, pero bueno, por fortuna no cayó la lluvia y hoy estamos aquí con ustedes. Les agradecería también cualquier comentario, cualquier pregunta también para que podamos hacer este resumen, este balance de los primeros 5 años de Claudia Sheinbaum al frente de la Presidencia de la República. Aquí estoy viendo a Amparo Mustieles, muchas gracias, a Juliana Rojas, también a Viri Su. Nada más quiero saber si se escucha bien el audio y si estamos en una buena conexión. Muchas gracias a quienes están sumando. Vamos a esperar un tantito a quienes pues puedan sumarse también a esta transmisión desde el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Parece que todo está bien, no me indican si hay problemas de audio. También estoy viendo que en otras partes de la República, dice Juliana Rojas, que también está húmedo y lluvioso en el Estado de México. Bueno, en el Estado de México está todavía más frío que en la Ciudad de México. También aquí a Carlos Ayard, a Elisa Borja, a todos los que se están sumando para ver esta transmisión que estamos haciendo aquí en la ciudad, en plena Avenida Reforma, porque creo que también es importante estar en los espacios públicos para poder compartir con ustedes las percepciones pues, de los ciudadanos o de las ciudadanas que se acerquen para también comentar o los comentarios que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. En fin, vamos a comenzar este resumen de la dominguera con pues 3 reflexiones que creo que son importantes plantear frente a ustedes. Los 4 primeros días, 5 si contamos el día de hoy, de la presidencia de Claudia Sheinbaum, ya marcan un estilo, una ruta que podemos ya identificar como lo que decían el estilo personal de gobernar. Claudia Sheinbaum inició con una mañanera muy especial el 2 de octubre. Esa mañanera no solamente fue un recordatorio de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, uno de los actos de represión y de los actos más condenables de nuestro pasado priista y de nuestro pasado inmediato, sobre todo para las generaciones con más de 50 y 60 años. Sabemos lo que ha significado y lo que significó la herencia del 2 de octubre, una herencia de un movimiento en contra del autoritarismo, en contra del uso de las fuerzas policíacas y militares para reprimir a la población, y que fue una orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Yo creo que eso es muy importante recordarlo, lo señaló Claudia Sheinbaum, y al estar planteando que el responsable, o al plantear que el responsable de la matanza del 2 de octubre, de la represión al movimiento estudiantil del 1968, fue el presidente entonces, Gustavo Díaz Ordaz, está subrayando que las grandes matanzas, los grandes abusos que se han cometido en este país por parte de las fuerzas policíacas y militares son de una u otra manera responsabilidad del titular de esas Fuerzas Armadas, el comandante supremo, que es siempre desde el gobierno de Miguel Alemán un civil. Es decir, no es criminalizar a toda la institución del ejército, sino identificar que el uso autoritario de la presidencia de la República provocó lo que provocó en 1968, una matanza terrible, una persecución a jóvenes estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de otras escuelas públicas, no solo de la Ciudad de México, sino del país,
cuyo principal delito era pedir libertad de expresión, libertad de organización, libertad de manifestación. Era apenas un grito de libertades. El hecho de que Gustavo Díaz Ordaz, que además también ya había reprimido antes movimientos como el ferrocarrilero, que se dio en el sexenio de López Mateos, cuando él era secretario de Gobernación de López Mateos, el movimiento de los médicos en 1964 y la persecución a la familia Jaramillo y a Rubén Jaramillo, disidentes entonces del sistema, lo único que confirma es que esa presidencia ya estaba podrida y envenenada contra aquellos que pidieran libertades en un régimen como el entonces priista. Por eso no es casual que Claudia Sheinbaum se definiera a sí misma como hija del 68. Ella tenía 7 años cuando acompañaba a su madre Annie Pardo a la cárcel de Lecumberri, donde estuvieron detenidos y presos muchos de los integrantes del entonces Consejo Nacional de Huelga, entre ellos Pablo Gómez, que estuvo en esa mañanera del pasado miércoles 2 de octubre, porque el martes 1 de octubre fue el día de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Al día siguiente de este mensaje, digamos, de limpieza y de asumir una disculpa pública como presidenta de la República, como heredera de esa presidencia manchada de sangre de Gustavo Díaz Ordaz, Claudia Sheinbaum planteó una serie de programas nuevos y de reformas constitucionales y de reformas secundarias a los artículos que tienen que ver con la igualdad sustantiva. Es la primera mujer presidenta del país, es el resultado también de un movimiento y de una lucha cívica, pacífica de muchísimas mujeres a lo largo de la historia de este país. Ella mismo lo dijo en su toma de protesta en San Lázaro: no llego sola, llegamos todas. Por eso precisamente el hecho de que ella haya planteado una serie de reformas a la Constitución para garantizar sobre todo la igualdad salarial es uno de los temas más importantes, es uno de los cambios estructurales dentro de la cultura política, social y sobre todo empresarial que hace falta en este país. Creo que fue muy importante y muy simbólico este hecho. Estuvo acompañada por Citlali Hernández, que es la nueva secretaria de la Mujer, y ese mismo día también informó sobre los avances en la atención a las inundaciones de Acapulco, este hermosísimo puerto del Pacífico mexicano, simbólico, histórico. Hace apenas un año vivió uno de los peores huracanes, que es el huracán Otis, que llegó con una fuerza inusitada, categoría 5, y destruyó buena parte del principal puerto del Pacífico del país. Y a menos de un año, el huracán John, si bien no pegó con la fuerza de los vientos que el huracán Otis, sí hubo una precipitación pluvial enorme. En 4 días llovió el 85% de lo que llueve en un año en las zonas de la Costa Chica y de la Costa Grande de Guerrero. Por eso también el hecho de que ella, como la responsable de la tarea de protección civil y de la tarea de atender y de apoyar a las personas afectadas por las lluvias en Guerrero, ella estuvo presente en esta entidad. Eso también creo que vale la pena subrayarlo, recordarlo y entender que la presidencia de la República es sobre todo un manto de dirección y de protección. Ella, asumiendo este papel, digamos, de la primera mandataria de la nación, es también haciendo un papel de protectora de la misma nación. Y bueno, no podemos evitar y eludir el tema también del conflicto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
8 de estos 11 ministros votaron en esta semana por aceptar las resoluciones de algunos jueces que ordenan de manera ilegal, de manera irregular, la suspensión del procedimiento de la reforma judicial que implica la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta ilegalidad cometida deliberadamente por algunos jueces y ahora que va a ser analizada por los ministros de la Suprema Corte a petición de Norma Piña, lo que indica es una crisis constitucional. Estamos iniciando el sexenio con una crisis constitucional provocada por un sector del Poder Judicial, por un sector incluso de la Suprema Corte de Justicia, que no ha entendido que el 2 de junio en este país los mexicanos votamos por un cambio radical y por un cambio y una democratización en el Poder Judicial. Este poder que se ha convertido en una especie de reducto de los intereses corporativos, de los intereses del dinero, de las empresas transnacionales. Es necesario democratizar. Y a este tema, Claudia Sheinbaum le dedicó varias de las mañaneras, y sobre todo de estas primeras, en donde pues dijo definitivamente que ellos están cometiendo una ilegalidad, que el gobierno de ella no va a caer en una provocación, ni mucho menos en volverlos una especie de mártires civiles. En fin, esto creo que también es muy importante que lo sepamos. Por último, otro de los programas importantes que anunció en estos primeros 5 días de su presidencia es un nuevo modelo de becas universales, es decir, para todos los que están en educación pública, los niños, niñas, adolescentes de educación básica. Esta nueva beca que se agrega a la beca que ya están recibiendo, llamada Benito Juárez, un buen número de familias mexicanas, se llamará Rita Cetina Gutiérrez, en honor a una feminista yucateca, a una de las iniciadoras del movimiento feminista, de la escuela racionalista, de la idea de la emancipación de la mujer a través de la instrucción y de la educación. Esta nueva beca va a empezar a operar en 2025, son 700 pesos extra por cada uno de los hijos que están recibiendo por lo pronto en 2025 educación secundaria. Se calcula que serán 5.6 millones de familias que van a ser beneficiadas por estos 700 pesos más, que se sumarán a los 1.900 que ya se darán en la beca Benito Juárez. Lo que pasa es que la beca Benito Juárez pues se daba por familia y no por número de hijos, y bueno, no es lo mismo alguien que tenga 3 hijos en educación primaria a quien tenga un hijo. Quien tenga 3 hijos pues va a recibir 1.400 pesos más, 700 pesos más por hijo, además del primero. Esta es una idea de bienestar social y de impulso a la educación para evitar la deserción escolar, sobre todo en las zonas de mayores necesidades y de mayor presencia y marginación en el país. En fin, creo que esto también tiene que ver con un segundo piso de la Cuarta Transformación. Y no puedo terminar esta transmisión de balance sin recordar que el sábado pasado, es decir, ayer, apenas el día de ayer, 5 de octubre, Clara Brugada asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y Clara es una gran esperanza para continuar la transformación en esta ciudad. Por desgracia, este mismo sábado en la noche, ya alrededor de las 10:30, casi las 11 de la noche, supimos del fallecimiento de Ifigenia Martínez a sus 94 años de edad. Ifigenia Martínez no solamente ha sido una maestra, una política, una diplomática, una senadora, una legisladora congruente con sus convicciones y con sus principios, que tienen que ver precisamente con la emancipación de las mujeres y con el empoderamiento de ellas, sino también tiene que ver con un compromiso por la democracia del país, un compromiso por la República. No podemos olvidar, y eso también lo subrayó Claudia Sheinbaum, que Ifigenia Martínez
fue detenida como directora de la Facultad de Economía en 1968 por esas fuerzas que intervinieron en la UNAM. Fue investigada porque se creía que ella estaba apoyando a una parte de la huelga, como otros muchos maestros, incluyendo a personajes legendarios como Alberto Castillo. Y también, a pesar de haber sido perseguida, ella salió avante. En 1987, después de muchos años de darle servicio al servicio público del PRI, ella decide renunciar a ese partido junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que forman la Corriente Democrática de 1987, y en 1988 se sale. La historia de este país, la llegada misma de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, el ascenso de López Obrador como líder social de izquierda no hubiera sido posible sin esa ruptura de 1988. Y ya solo queda el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de ese núcleo fundador y fundamental de la Corriente Democrática. Hay que recordar que Ifigenia Martínez fue una especie de Josefa Ortiz, es decir, la corregidora que prestó su casa para la conjura, por llamarla de alguna manera, para que la Corriente Democrática se escindiera del PRI. Por eso es tan simbólico que la misma mujer que le dio como presidenta de la Cámara de Diputados la banda presidencial a Claudia Sheinbaum hubiera cumplido su última misión de vida, que fue entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Aquí me están corrigiendo que tenía 99 años. Bueno, hasta donde sabemos nació en 1930, es decir, tendría 94 años, pero no importa si era 99 o 94, es decir, lo impresionante es que después de los 90 años, el vigor, el compromiso de esta senadora de la República, diputada federal, pues fue muy importante, y este acto simbólico de entregarle ella la banda presidencial a Claudia Sheinbaum habla de una concatenación de generaciones de mujeres en el poder, de mujeres al frente del servicio público. Pues bueno, creo que con estas palabras podríamos terminar esta transmisión. Yo aquí me levanto para mostrarles pues la belleza de la Avenida Reforma. Voy a tratar de acercarme hacia el Ángel de la Independencia para que con la imagen del Ángel de la Independencia rosa, que ven ustedes allí atrás de su servidor, pues terminemos esta transmisión. Les deseamos a todas y a todos un inicio de semana magnífico, y pues seguimos aquí transmitiendo, viéndonos, comentando lo que ustedes consideren en este espacio de un servidor, Genaro Villamil. Muchas gracias.